Bienvenidos a todos. Hoy nos vamos a adentrar en un tema fundamental para comprender el desarrollo humano. Les estoy hablando acerca de la obediencia y el adoctrinamiento en la infancia. Vamos a explorar qué significan estos términos, cómo se relacionan y cómo emergen a los individuos a lo largo de sus vidas, para descubrir cómo estos elementos influyen en el desarrollo de los niños y cómo van moldando sus perspectivas y sus creencias. Vamos a empezar por definir qué es la infancia. Es una etapa crucial en el desarrollo de un individuo, donde se fundamentan las bases para su crecimiento. Su crecimiento es tanto emocional, cognitivo y social. Durante este periodo, dos conceptos muy importantes influyen en la formación de la personalidad y de las creencias. Son la obediencia y también el adoctrinamiento. Si bien ambos términos están relacionados con la influencia de las figuras de autoridad, es fundamental comprender sus diferencias y cómo impactan en el desarrollo de la personalidad de una persona, en especial de los niños. La obediencia en la infancia se refiere a la disposición de un niño por cumplir las reglas y las instrucciones establecidas por su figura de autoridad. Estas pueden ser como por ejemplo, padres, maestros o cuidadores. Es un aspecto esencial del proceso de socialización, donde los niños van a aprender a adaptarse a las normas y estructuras sociales que existen. La obediencia puede ser vista como un mecanismo que promueve la convivencia pacífica y el aprendizaje de las reglas sociales, que son necesarias para interactuar de manera adecuada con los demás. Sin embargo, es importante señalar que la obediencia no debe ser ciega y tampoco debe limitar la capacidad de pensar críticamente de los niños. Estos tienen que ser alentados a expresar sus opiniones y cuestionarse cuando algo no les parece correcto, para cuestionarse cuando algo está bien o mal. Y por otro lado, tenemos el adoctrinamiento, en esta etapa tan importante de la vida que es la infancia. Es el proceso mediante el cual se influyen creencias, valores y perspectivas de una persona, especialmente durante la etapa temprana del desarrollo. Esta implica la manipulación de la información y la imposición de una ideología o doctrina específica. El adoctrinamiento busca moldear el pensamiento de los niños de acuerdo con una determinada visión del mundo, sin permitirles cuestionar o explorar diferentes perspectivas. En este contexto, la figura de autoridad suele ser el principal agente de adoctrinamiento, y este va a utilizar diferentes técnicas, tanto de persuasión o manipulación, para inculcar así una ideología en particular. Es importante tener en cuenta que el adoctrinamiento puede tener consecuencias muy negativas a lo largo de toda la vida del individuo. Vamos a resaltar las principales diferencias entre la obediencia y el adoctrinamiento. Radica en que sus objetivos y sus alcances no son lo mismo, ya que mientras tanto la obediencia se enfoca en el cumplimiento de normas y reglas para una convivencia sana en la sociedad, buscando una adaptación en la sociedad. Por otro lado, el adoctrinamiento tiene como objetivo principal la manipulación de las creencias y perspectivas de los niños, con la intención de que adopten una ideología en específico. Además de que la obediencia puede ser un comportamiento aprendido y desarrollado a lo largo del tiempo, mientras que el adoctrinamiento es un proceso más invasivo que impone creencias y valores predeterminados desde una etapa muy temprana. Es muy importante destacar que no todo el tipo de obediencia es completamente negativa, ya que aprender a seguir reglas y normas sociales es esencial para una convivencia pacífica.
Sin embargo, cuando la obediencia se combina con el adoctrinamiento, puede resultar en una sumisión ciega y en la limitación de la autonomía y del pensamiento crítico. Yo les voy a hablar sobre la obediencia y el adoctrinamiento en la infancia, principalmente en la etapa de 0 a 3 años. Pero para esto es importante que primero les platique un poco sobre el concepto de obediencia. Cuando hablamos de obediencia, hacemos referencia a una actitud responsable de colaboración y participación en las relaciones con otras personas, sobre todo en la convivencia y para que las relaciones puedan tener un carácter productivo en diferentes situaciones. La obediencia es una manera de decidir y actuar libremente, siempre y cuando se tenga en cuenta que hay que ser responsable al momento de actuar y que cuando no se siguen unas normas pueden haber consecuencias negativas. Ahora bien, refiriéndonos a la etapa de 0 a 3 años, yo les voy a mencionar 3 etapas importantes en el desarrollo de los niños ante la obediencia. La primera etapa se da alrededor de los 8 meses, que es cuando un bebé comienza a estructurar su propio mundo. Es decir, que los niños comienzan a tener apego excesivo ante lo conocido y miedo ante lo desconocido. Es de ahí la importancia de una función protectora en esta etapa y comenzar a poner límites, debido a que comienzan a estructurar su mundo, como ya lo había mencionado. Posteriormente, a los 18 meses se lleva a la segunda etapa, que es alrededor de 1 año y medio. Y es cuando los niños ya tienen la capacidad de entender razonamientos sencillos. Por lo tanto, es el momento de explicarles el porqué de las normas. Por último, la etapa de 2 a 3 años, que es cuando un niño obedece solo ocasionalmente. Es por ello que con esto puedo concluir que un niño menor de 3 años todavía no domina de manera consciente todas sus acciones ni su voluntad. Por lo tanto, es materialmente imposible que obedezca de una manera consciente. Es importante mencionar que los niños pueden aprender a ser obedientes, pero requieren seguir su propio ritmo evolutivo y sobre todo hacerlo desde el cariño, respeto y amor, ya que hay niños a los que les resulta más difícil obedecer que a otros. Es por ello que requieren el acompañamiento de un adulto y ser guiados en todo momento para que sean conscientes del cumplimiento de las reglas. Ahora bien, refiriéndonos al adoctrinamiento. El concepto de adoctrinamiento es dar instrucciones a un individuo sobre cómo tiene que comportarse, pensar u obrar. Según Kant, el adoctrinamiento hace referencia a la acción de inculcar doctrinas mediante la presión psíquica ejercida por la autoridad de quien las presenta. Refiriéndonos a la infancia en este concepto, este término vendría a significar que a un niño se le dice cómo tiene que pensar, en qué tiene que creer, cuáles tienen que ser sus gustos, hacia qué camino debe guiar su vida prácticamente. Los efectos del adoctrinamiento en esta etapa de 0 a 3 años son devastadores para la libre toma de decisiones en un futuro de las personas, para su bienestar. Es muy intenso en esta etapa principalmente, pero también en toda la infancia. Es por ello que debemos tomar en cuenta que el adoctrinamiento sí tiene una gran importancia en esta etapa. Por último, termino con una frase de Nikola Tesla, que es: cuando tu educación limita tu imaginación, ahí está el adoctrinamiento. Y ahora que ya sabemos un poco de qué es el adoctrinamiento, yo les voy a hablar sobre el adoctrinamiento contra la educación. Y básicamente pues deben saber que el adoctrinamiento puede parecer un aspecto inevitable de la educación, ya que esto se hizo una teoría bastante popular durante el siglo XIX y también a principios del siglo XX. La educación y el adoctrinamiento es que la educación es la forma de enseñar donde la mente sea libre, sea capaz de pensar y sea capaz de cuestionarse a sí mismo como persona o cuestionar una creencia, una religión, y busca hechos y verdades. Y el adoctrinamiento es la forma de enseñar en la cual nuestras mentes se ven obligadas a creer cosas o un conjunto de reglas sin cuestionarlas.
y está dirigido para influir a las personas en creer en ciertos hechos sin que estos puedan ser respaldados por algún descubrimiento, por la ciencia o incluso por nosotros mismos. Ya que tenemos eso claro, pues puede decir que también la educación y el adoctrinamiento son dos corrientes pedagógicas populares que han perdurado a pesar de las diferencias metodológicas, ya que pues son parte del sistema educativo de las últimas décadas, incluso de los últimos años. Hay una pregunta que se dice mucho, bueno, básicamente es un cuestionamiento, que es: ¿educas o adoctrinas? Si educas, tus clases se centran en tu alumno. Incluso también se enfoca en las enseñanzas y aprender a opinar. Tus alumnos transforman la información, eso quiere decir que la pueden procesar un poco más rápido. Aparte de esto, también fomenta la creatividad del alumno, ya que este lo puede relacionar mediante música, juegos, algunas palabras en clave, etc. Y también se da la libertad, como tanto en tus clases atiendes la diversidad respetando la pluralidad. Y pues básicamente es como casi todos dicen, sería educación laica. Ahora, si adoctrinas, tus clases se centran en tus explicaciones solamente. Dogmatizas, tus alumnos memorizan la información y incluso los alumnos fomentan o recurren más a la copia, ya sea preguntas, tareas o exámenes. En el adoctrinamiento, por decirlo así, puede llegar a ser como algo religioso o algo que se relaciona con lo religioso. Con la educación, básicamente tenemos unas cosas claras, ya que pues podemos ser más innovadores, más creativos, y nos da a la mente el poder de ver el mundo como nosotros lo queremos ver, o para decirlo más sencillo, nos deja ver el mundo a nuestra manera. La educación ya no es nuestro camino, sino también es que nuestra vida nos da la oportunidad de explorar, de cometer errores y rectificarlos, ya sea un examen, un problema. Podemos tener varias soluciones a la palma de nuestra mano. La educación repone nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que lleva a que nosotros mismos, de un hombre común, podamos llegar a la grandeza. Por otro lado está el adoctrinamiento, el cual es la forma de enseñanza en la cual no se nos permite hacer preguntas ni cuestionar. Este es el proceso que nos obliga en creer en un cierto conjunto de reglas o ideas que carecen de fundamento o tienen el menor significado posible, ya que esto nos llena la cabeza de dudas. El adoctrinamiento manipula nuestra mente de tal manera que nuestro cerebro se olvida de pensar. Nos hacemos sumisos. A lo largo del video se han planteado diversas temáticas, ideas y posturas, pero es momento de relacionarla con la estética. Para esto nos hemos preguntado lo siguiente: ¿los niños de 0 a 3 años pueden apreciar el arte? En un primer momento debemos entender a qué nos referimos con apreciar el arte. Apreciar el arte es otorgarle un significado, un valor a una obra artística, ya sea justamente la pintura, la música, la danza, las novelas, la literatura. Pero para poder llegar a esa apreciación del arte, el individuo debe estar notado, debe tener ciertas características cognitivas para llegar a este desarrollo. Es aquí donde retomamos la teoría de Piaget, que él justamente mencionaba que un individuo se va forjando en 4 etapas principales: la etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones formales y la etapa de operaciones concretas. En este caso sería primero la etapa de operaciones concretas y después la de operaciones formales. Debemos entender que la principal en la cual nos vamos a enfocar sería la de operaciones formales, la cual se va a desarrollar de los 12 años en adelante. ¿Y por qué? Pues bueno, en esta etapa se desarrollan diversos puntos importantes para la apreciación del arte, en la cual serían los siguientes, ya que el individuo ya es capaz de plantearse casos hipotéticos y poder resolverlos. En este caso, un ejemplo de esto sería: ¿qué pasa si no estudio? Esto daría como resultado que reprobaría el examen. También el individuo ya está dotado de un pensamiento lógico,
¿A qué nos referimos con pensamiento lógico? El pensamiento lógico hace referencia a través de la observación de diversas características. A través de esta observación podemos inferir a una conclusión. Ejemplo de esto sería apreciar que cuando justamente va a llover, las nubes están en un color gris o que empieza a relampaguear. Entonces, cuando vemos estas características, podemos inferir y llegar a la conclusión de que va a llover. También el individuo ya va a estar facultado del pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto hace referencia a que éste ya puede plantear soluciones a problemáticas, pero estas soluciones no se encuentran implícitas en la problemática, sino que significa que tiene que pensar y ver más allá. Ejemplo de esto en el arte sería que cuando apreciamos o vemos una obra artística, lo primero que vemos serían los colores, su composición, el qué está dando a entender. Pero es aquí donde llega el otro punto, la apreciación abstracta. Esta hace referencia a que justamente es cuando nos cuestionamos qué nos quiere dar a entender el autor, por qué eligió esos colores, qué implican y qué significan. Es el ver más allá de lo aparente. Una vez entendido todo esto, podemos llegar a la conclusión que un niño de 0 a 3 años no puede apreciar el arte, ya que se encuentra en la primera etapa, que sería la sensoriomotora. Por lo tanto, debemos decir que este niño no se encuentra facultado ni tiene las características para llegar a esta apreciación. Sin embargo, debemos hacer hincapié en lo siguiente. La apreciación del arte sin duda alguna es una parte fundamental en nuestra vida, pero en la edad temprana debemos reemplazarlo por las actividades plásticas que van a ayudar al desarrollo del niño, ya que recordemos que en esta etapa está aprendiendo a través de los sentidos. Y las artes plásticas estimulan estos sentidos a través del tacto, la vista y escuchar. Y es por eso que se plantea que se deben dar actividades como el dibujo, la pintura y el moldear objetos para poder desarrollar estos sentidos. También de que son actividades recreativas que unen a los padres. Es por ello que no debemos dejar o hacer menos el arte en la vida de los niños.